Muy buenas noches, hoy es Día de la Constitución, de la legalidad. Vamos a hablar de la ilegalidad y la inmoralidad asociada con una transición sin consecuencias, porque sí hubo cambio en la presidencia, por supuesto, pero cambiaron las personas, pero no cambiaron las normas, las reglas. Y uno de los aspectos que se mantuvo idéntico fue el manejo discrecional del recurso. Y todas las autoridades hacen lo posible por manejar a su antojo los dineros de la hacienda pública. En ese contexto, llama la atención la campaña lanzada por el gobernador de Javier Corral en Chihuahua para varias cosas. Primero, exigir que le entreguen 900 millones de pesos. Segundo, para lograr que extraditen a México a César Duarte, el exgobernador. Y tercero, para exigir el fin a la discrecionalidad en el manejo del llamado ramo 23, que, para que se den una idea, supuso que en 2016 la Cámara de Diputados aprobó 140,000 millones de pesos y durante el 2016 le fueron echando dinero y terminaron gastando 246,000 millones de pesos. Es decir, los señores de Hacienda se pudieron gastar, como quisieron, 106,000 millones de pesos. Bien, Javier Corral lo exigió, lo demandó y dijo fin a la aristocracia hacendaria. Hasta ese término acuñó. Vino una marcha por la dignidad y el día de ayer, domingo, finalmente anunció que había logrado que le regresaran los 900 millones de pesos a su estado, que se acelere la extradición y que tomen en cuenta las 11 órdenes de aprehensión emitidas por un juez de Chihuahua, pero cayó, guardó silencio sobre la aristocracia hacendaria. El tema del ramo 23 desapareció por lo pronto del discurso de Javier Corral. Quiero suponer que fue un olvido momentáneo y que no fue un acorralamiento de Corral o un doblegamiento de la beligerancia del gobernador de Chihuahua. Espero que no sea, porque el tema de la discrecionalidad en el manejo del dinero requiere un buen número de campeones y campeonas. No sé si un acorralamiento, una negociación política, pues sí tiene que haber habido, ¿no? Porque estuvieron juntos en una oficina el secretario de Gobernación, la cancha de la negociación cambió de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de Gobernación, con un secretario de Gobernación recién estrenado, y falta una pieza en este esfuerzo tan grande que tienes que hacer digamos, de concreción para transmitirnos qué es lo que pasó con esta lucha, que es el caso de Alejandro Gutiérrez, este priista al que le acusa la Procuraduría de Chihuahua de haber triangulado recursos en favor de campañas de candidatos priistas en las elecciones del 2015 y 2016 y que está en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, ahí se mezcla otra parte de pues, la posible negociación porque Corral había dicho que de ninguna manera saldría él, digamos, del ámbito de la justicia de Chihuahua y no se sabe bien en qué ámbito va a caer ahora, si caerá en los dos, pero el hecho claro es que sí se permitió que pasara a otro penal y a otro ámbito o a un ámbito compartido de la justicia. Y esto ha supuesto pues varias interpretaciones en términos de si se está negociando la ley, gente que dice desde que se vendió por un plato de lentejas, que serían 900 millones, es más que un plato de lentejas, ¿sí? Y gente que dice que no, o sea, personas que dicen que en efecto fue un éxito, logró exhibir, número uno, Hacienda, logró que se le regresara el dinero que se había firmado por un convenio a los chihuahuenses, no nada más al gobierno, sino es para gastar en seguridad, etcétera, y bueno, pues que obtuvo un logro a través de su marcha. Yo lo que lamento aquí, y por eso tomo el reto de tu pregunta, Sergio, ¿qué hubo allí? Y desde luego no lo puedo contestar porque no estuve ahí en la Secretaría de Gobernación escuchando, es que hay una cosa que le debemos acordar. Puso
el foco, si puso la luz en este manejo discrecional de los recursos, no solo Sergio del ramo 23, sino si nos vamos a las famosas ampliaciones presupuestales, porque Hacienda siempre dice que va a recibir 10, pero en realidad recibe 13, y esa diferencia de 3, sí, se la gasta, pues, con mucha discrecionalidad. A mí lo que me gustaba mucho de la lucha de Corral era decir, señores, Hacienda puede premiar y puede castigar. Y lo que teníamos que estar haciendo es ir en contra de que esos recursos, ya sean del ramo 23 o sean de las ampliaciones en general, que, para que tengan una idea, fue de más de 620,000 millones de pesos. 620,000 millones de pesos en el 2014, que se gasten discrecionalmente. Y esa lucha que iba a través de una controversia constitucional que presentaría Javier Corral, la estamos perdiendo de la discusión. Desde mi punto de vista, gana Corral, gana el gobierno de Chihuahua, una lucha justa, pero perdemos los mexicanos porque ese uso discrecional se seguirá operando. Lo operó el PRI, ahora lo operó el PAN y antes también lo operaba el PRI. Eso no ha cambiado nadita. No solamente es el gasto discrecional lo que está ahí, puede haber en esto digamos, un peso político enorme, pero ser legal. Aquí también está la ilegalidad. Hay algo que violaron la ley, porque la Secretaría de Hacienda, que debía de estar vigilando los dineros que ella da, aceptó darlos a empresas falsas, empresas que no existían en la realidad sino en el papel. Y luego ahí está, esto tampoco ya se ha hablado de cómo se recuperarán esos recursos que estas empresas dijeron habían hecho contratos no nada más con el gobierno de Chihuahua, pero quedémonos en el gobierno de Chihuahua, para prestarles servicios educativos, un área en la que andamos bastante fallos. Entonces, esos servicios educativos nunca se dieron. Allí no hay un uso discrecional, ahí hay un robo mondo y lirondo. Además de lo discrecional, está esta parte. ¿Quién era el encargado de la Secretaría de Hacienda entonces? Pues Luis Videgaray, que ahorita no sale, no se ha dicho nada sobre él, sobre su responsabilidad personal. Está el señor en la cárcel, Alejandro Gutiérrez. Gutiérrez, ¿no? Ese sí está en la cárcel. Pero ¿quién autorizó todo este esquema? ¿Quién debió de haber sabido que ese dinero iba a darle recursos al PRI, ilegales, ilegítimos? Y eso no se ha dicho después del arreglo. Yo celebro que de todas maneras Corral haya logrado hacernos visibles lo que ya sospechábamos, pero de aquí en adelante ya nadie se puede llamar a inocencia, a chuparse el dedo. Ya sabemos cómo se financian las campañas y lo ilegal, la parte ilegal, además de los recursos usados discrecionalmente. A lo mejor unos de esos recursos sí funcionan para lo que se dice que se usaron, pero en este caso, además de discrecionales, son ilegales. Eran dos los objetivos de la caravana, esos precisamente, era que se devolviera el dinero que había dejado de darle Hacienda al gobierno de Chihuahua por la investigación esta de los fondos desviados para fines electorales. Al menos así dieron a entender de alguna forma que se trataba que estaba relacionado con esa investigación, y lo de exigir la extradición que ya había quedado guardada. Si el gobierno federal, lo de la extradición de César Duarte ya se había olvidado, ¿no? Y luego cuando sale este movimiento de Corral dicen, ok, vamos a llamar a la extradición, vamos a dar orden, pero sobre 3 de los 11 delitos que eran de los menos graves, que incluso que permitían libertad condicional, ¿no? Así es. De los 3. Y ahí Corral dijo, no, tienen que ser los 11 que están ahí de parte del gobierno de la Fiscalía de Chihuahua, o nosotros nos seguimos. Bueno, pues se cumplieron esos dos eran los de la caravana en particular. Ayer el discurso de Corral en la marcha, el fin de la marcha fue muy largo, pero sí mencionó que se va a continuar con la cuestión de la discrecionalidad de Hacienda. No mencionó específicamente el ramo 23, me parece, pero sí dijo, esta cuestión se nota un uso discrecional que puede tener fines políticos
de parte de Hacienda y seguiremos y continuamos. Ahora, la forma en que lo haga o no lo haga, eso ya es discutible, porque si ya nos dieron los recursos que iban a ser el motivo de la demanda ante la Suprema Corte, pues ya nos lo dieron, entonces pues ya esa parte ya, aunque quizás sería una de las vías para seguir combatiendo ese asunto. Entonces dijo, en este asunto vamos a continuar. Y lo otro que mucha de la prensa y de los medios oficialistas han dicho es, se negoció la ley. No, la ley va a quedar igual. Es decir, los delitos estatales cometidos por Alejandro Gutiérrez o César Duarte en su caso, se van a juzgar en Chihuahua, así lo dice la ley. Si hay delitos federales, que sí los hay, esa parte es la que va a averiguar, pero eso está en la ley. Es decir, ahí no se negoció de que tú acá, tú esto, tú lo otro. La investigación va a seguir en Chihuahua de los delitos locales. ¿La controversia Por ejemplo, también? ¿La controversia también, José Antonio? No, la controversia no sé. No. De eso dijeron que le iban a parar. ¿La controversia ante la Corte? Sí. No, esa la pararon. retiraron. No, por eso digo que los medios para pelear lo de la discrecionalidad de Hacienda se pueden discutir. Sí. No, pero en el asunto de Alejandro Gutiérrez y de César Duarte van a seguir en Chihuahua lo que le compete a Chihuahua y lo que le compete a la Federación. No es que lo atraiga, porque se habló de decir, va a traer la investigación. No, van a abrir una nueva investigación federal. En la parte de delitos pero federales. sí van a llevar a un penal federal, eso sí. Lo van a sacar de un penal en donde es estatal en la administración. A uno federal, Chihuahua, pero federal. En Ciudad Juárez. Esa es la parte, en todo caso, que se pusieron de acuerdo, pero la investigación no se atrae, según ha dicho los juristas de Corral. O sea, en ese sentido no es que se haya negociado la ley. La ley se está cumpliendo como la ley dice que quién se encarga de investigar cada cosa, ¿no? Sí, adelante. No. Una precisión, tienes razón, José Antonio, pero en política el momento en que se incluyen los temas es una señal de la prioridad que se les da. En el discurso de Corral, él habla de ese tema después del minuto 46. Sí. Estuve viendo su larguísima intervención. Es decir, es como cuando vino Trump a México en agosto del 2016, no, 2017. O 2016. No, 2016. 2016. Cuando era candidato. Cuando era candidato. 2016. Que Enrique Peña Nieto menciona el tema de las armas en el penúltimo párrafo, que por tanto se pierde. Yo deseo fervientemente que Corral se convierta en un abanderado que se lanza contra la discrecional financiera, hacendaria, porque faltan campeones en ese tema. Y si no es él, todos los demás gobernadores han guardado silencio. El Instituto Nacional Electoral tampoco, que yo sepa, ha dicho algo sobre el hecho de que se transfirieron, al parecer, 250 millones de pesos a las campañas electorales. Es decir, todo el que ha podido le ha sacado la vuelta. Espero que esta decisión de Javier Corral de lanzar hasta muy entrado el discurso el tema de la discrecionalidad sea solo un descuido momentáneo y que la próxima semana o esta semana vuelva a sacar el tema. Han guardado silencio los gobernadores, es muy curioso, y esperemos que sea un descuido momentáneo y que no guarde silencio también Javier Corral en el futuro. Y lo digo por lo siguiente, parte de por lo que han guardado silencio los gobernadores es porque es muy cómodo para ellos no cobrar impuestos y que llegue diciembre y le digan a la Federación, oiga, ¿sabe qué? No me alcanza para pagar aguinaldos. Oiga, señor, pues usted tenía que haber hecho sus previsiones. Eso es un gasto ordinario, ¿no? Entonces, o no me alcanza para tal, ¿no? Pues usted debería de haber hecho esas previsiones y no tengo por qué darle dinero extra. Pero como los gobernadores no asumen su responsabilidad de cobrar impuestos y también de ejercer los recursos de manera transparente, como estamos exigiendo a la Federación, pues por eso no le pegan. Y nuestro Congreso, cuando decimos que aprueban tanto y ejercen tanto, tampoco hace su tarea, ¿sí? No vigilan los recursos. Entonces, pues ninguno de los tres, yo no sé ni a quién irle, francamente, de los órdenes de gobierno y de las ramas de poder. Amparo a la Virgen de Guadalupe, se te olvida, somos mexicanos. Eso es lo que Pero voy a tener que esperar hasta el 12 de diciembre. No, puedes ir, ya ahora el nuevo cardenal Aguiar va a decir misa cada domingo en la Basílica. Un tema que trataremos algún día, por ahora nos vamos.
Esta semana la revista Proceso hace una acusación fuerte a Ricardo Anaya de haber utilizado su poder político cuando era un importante funcionario en Querétaro, de comprar terrenos aquí a un precio distinto, venderlos después más caro, en fin, ese tipo de manejos. Él se defenderá, él ya ha salido y la gente del PAN a empezar a aclarar ese asunto, y él dice que es un ataque que viene del PRI. Entonces le responden, pues, ¿cómo que Proceso del PRI? Como que Proceso no se identifica mucho con el PRI, pero dice, no, es que esa información solo Hacienda la puede tener, dice él. Se la habrán pasado acá, allá, para no concentrarse todo en un medio, sino de pronto dispersar un poco ese tipo de ataques. Pero yo, más allá de que no tengo los elementos para saber si es cierto o es invento, se justifica o no, en fin, ahí hay algunos elementos en él. Pero a mí me parece que esto es parte de esta guerra que hemos venido viendo entre el PRI y el PAN. Porque muchos, sobre todo obradoristas, dicen, al final se van a poner de acuerdo, como ha ocurrido en otras ocasiones. Es decir, PAN y PRI van a apoyar al candidato que se enfrente a López Obrador. El que se cayó, y el que quede, digamos, con vida frente a López Obrador, tanto PAN como PRI lo van a apoyar. Así pasó de alguna forma, se puede saber en el 2006, así pasó en el 2012, y entonces se espera que otra vez vaya a ocurrir. Pero aquí hay un elemento que no había en esos otros procesos electorales, esta confrontación entre el PRI y el PAN fuerte. Y el gobierno federal, cuando digo PRI también es el gobierno federal, que desde mi punto de vista vino a raíz de la elección de Coahuila. Estado de México, la ganó el PRI, haya sido como haya sido, pero Coahuila también, cuando el PAN dice todos los elementos que yo tengo es de que yo la había ganado, me la estás arrebatando a la mala, y ahí viene la confrontación, porque la relación era más o menos buena o normal entre Anaya como presidente del PAN y el gobierno federal. A raíz de eso empieza, por ejemplo, a echar abajo al fiscal llamado carnal Cervantes, ¿no? Y luego vienen los ataques de corrupción a Anaya. Y desde el gobierno y el PRI, este asunto de Corral fue pactado, orquestado con Anaya para volverle a pegar al gobierno y al PRI. Entonces, se están pegando, lo cual me lleva a mí a pensar que esa negociación que ha habido en otras elecciones entre PAN y PRI para apoyar al candidato que vaya más arriba, ahorita no está tan segura. No la descarto, pero no la veo que sea muy fácil. Se siguen pegando con todo unos y otros. Pero ¿tú crees que ya ha llevado esto a su punto culminante? Que nada más queden dos. Independientemente de Anaya, independientemente de Mid, incluso de Peña Nieto, que serían los tres puntos centrales ahí, hay muchas cosas que tienen que defender. Los dos tienen ya un pasado en el poder, tienen intereses no muy distintos. El grupo empresarial puede igual ir con uno que con el otro. Hay algo que trasciende a las personas. Son ya intereses que rebasan lo de Anaya o lo de Mid, y que si ahorita se están pegando, y puede ser, desde luego que las enemistades personales también cuentan, pero ya en el gran, digamos, en el gran escenario de la política, tú tragas sapos, pero grandototes, aunque hayan sido tus enemigos, por razones que no vienen al caso, siguen viendo a Andrés Manuel López Obrador como un peligro, no para México. Para ellos. Para ellos. Para su posible triunfo. Yo, como tú, creo que hay algunas diferencias entre, digamos, el pleito PRI-PAN, o las dos coaliciones cuyos partidos principales son el PRI y el PAN, que en las dos elecciones anteriores, y lo que para aquellos cuyo valor a tutelar es que Andrés Manuel López Obrador no llegue al poder, sí puede ser peligroso, que es que lleguen al punto de no retorno, donde el voto útil ya no pueda operarse, porque se han echado pues tanta guerra sucia, o tantas verdades, vete a saber, sí, que ya no puedas echar, tantos ataques que ya no puedas echar para atrás. El problema otra vez es, creo que lo mencionabas tú, Lorenzo, en el bloque pasado, aparte de la discrecionalidad de los fondos, pero finalmente legalidad, porque la ley de responsabilidad hacendaria se los permite, está la parte que no es legal, la parte que se va
a las campañas y que es lo que estás tocando. Aquí hay una guerra sucia. ¿Por qué? Porque el PAN está atacando al PRI de que se está llevando dinero a las campañas sucias y bueno, pues este fin de semana vimos que en pleno meeting de un candidato del Frente a diputado por Quintana Roo, pero a diputado federal, lo pescan, lo meten al bote y lo vuelven a sacar. ¿Y de qué lo acusan? De lo mismito que acusan al señor Gutiérrez, que está en el penal todavía en Chihuahua, de haber creado 7 empresas fantasmas para triangular recursos para las campañas del PAN. Y si nos vamos a Morena, pues la gente se pregunta, y hoy hay muchos artículos también al respecto, bueno, y todo el dinero que le transfirió Marcelo Ebrard en los primeros 3 años de gobierno y en los primeros meses para el plantón en Reforma y para las campañas de los candidatos pues morenistas, o bueno, entonces no eran morenistas, eran perredistas, pero vaya, obradoristas, digamos. Entonces, yo creo que el problema es ese, que todos nuestros partidos, ¿sí?, hacen uso ilegal de los recursos públicos para llevárselos a las campañas. Y creo que es el problema central de nuestra democracia. Hay grados. ¿Sí? Una cosa es lo que puede desviar el PRI, que hoy está en el gobierno federal, o el PAN cuando estaba, y otro es lo que puedes desviar desde la capital. Pero el fenómeno es el mismo. Pero lo preocupante no sería, María Amparo, que deja que nosotros nos acostumbremos, pero sí hay un cierto acostumbramiento, sí, claro, porque escuchamos, el proceso dice que transfirió pero es que no sabemos, 8 millones de pesos, que hizo un cochupo ahí, un negocio Anaya con terrenos. Bueno, lo dijo, pero lo asumimos como parte del escenario. Lo grave es que las instituciones encargadas de dar certidumbre a la elección no reaccionen. ¿Cuándo fue la última vez que el IFE, INE, FEPADE actuó de oficio en un caso en el cual se insinúa transferencia ilegal de recursos a las campañas? ¿Ustedes lo recuerdan? Pues ahorita que los multaron a todos los partidos, digamos, pero imagínate, 6 años, ¿o fue una demanda, 6 años después, o fue una denuncia? 5 años. ¿Fue acto de oficio o fue una denuncia? Yo creo que fue una combinación, pero bueno, creo que tienes un punto, sí. Normalmente es por denuncia de los partidos. Ahora, tienes razón, Néstor. Retomo la duda que ponía Lorenzo Meyer, es decir, al final de cuentas van a pesar más los intereses estructurales. Puede ser, por eso no descarto que a final de cuentas haya una negociación para decir, vamos a apoyar al que le pueda ganar a López Obrador. No lo descarto. Lo que pasa es que hasta ahorita, hoy por hoy, no se ha visto eso, ¿no? Hoy por hoy. Lo que digo es, les puede costar más trabajo. Sí, y aunque llegaran, aquí el punto es, aunque lleguen a esa negociación en algún momento, cuando ya se defina quién es el segundo lugar, quien sea, ¿no? Ahorita no tenemos todos los elementos, y el otro diga, no, es que hay que apoyar a ese, aunque nos hayamos golpeado con todo, para que le gane a López Obrador. Pues quién sabe si ya el golpeteo que se están dando ya se pueda remontar, porque para poner a Anaya otra vez, es decir, a Anaya lo han golpeado de tal manera que ya le ha hecho daño en su imagen. Ya hay mucha gente que dice, no, yo por Anaya no voy a votar. Aunque no quisieran votar por López Obrador de todas maneras, por Anaya no. ¿Por qué? Pues porque su familia, porque tal y tal, independientemente de lo que jurídicamente ocurra. Y esto, o sea, sí, le están pegando de tal manera que a lo mejor después, yo lo que digo es, se están entre ellos dos golpeando de tal manera que le están dejando a López Obrador un poco el camino espaciado, aunque en algún punto acuerden apoyarse uno al otro. Bueno, pero aquí, fuera de la Cámara, estábamos discutiendo ese video en donde Anaya habla primores de Mid hace tiempo. Antes del pleito. Antes del pleito, pero Mid ya era Mid entonces. Sí, ya su carrera política ya estaba hecha. Y Anaya ya era Anaya, el panista. Y en ese momento dice, pero qué hermosura de personaje. Realmente yo no había visto a nadie tan simpático, tan capaz, tan vigoroso como Mid. Y ahora ya están en conflicto. Pero qué tal si vuelven a descubrirse las virtudes de antes. Ese video realmente sí que está muy bueno.
Ahora, lo que nos estamos como saliendo del tema, porque digo, tu tema era lo de Anaya, ¿no? Si es una guerra sucia. Número uno, no conozco, no lo sé, yo igual que tú no tengo elementos para decir. Álvaro Delgado es un periodista pues acreditado, muy serio, sí, entonces en principio no tendría yo por qué dudar, pero después escucho a Anaya y pues los argumentos que da son, pues desgraciadamente nosotros cuatro no somos ministerio público y más desgraciadamente nuestros ministerios públicos no resultan creíbles para ninguno de nosotros, no sé si de ustedes, para que algún día, no, Lorenzo, pues No, ya... pues sí, es cierto. Para ¿No que algún crees en día- el Ministerio Público? Para Fíjate que, que ¿En no. el Día de la Constitución no crees? Es rarísimo eso. para que algún día conozcamos la verdad. Yo no sé si son fake news, si son fuego amigo. Lo que sí sé es que no tenemos un aparato de justicia que nos pueda aclarar y que nos permita juzgar si queremos votar por Ricardo Anaya o ya no queremos votar por Ricardo Anaya, ¿sí? Porque resultó ser, pues, como cualquier otro político, y lo digo respecto a mí, respecto a Andrés Manuel, lo que sea, es realmente desesperante como analista político no tener ni siquiera de dónde agarrarnos para saber si esto es fuego amigo, porque no conozco hoy en día un político que se le acuse que no diga politización de la justicia o guerra sucia. No importa a quién me agarres, Sergio. Pero ahí estaríamos tal vez pervirtiendo nuestra función. Nuestra función no es dar un gir de legitimidad a los candidatos, sino presentar los hechos. Y Anaya tiene un historial percudido. Vamos, por... Ese es el título del próximo bloque. Sí, ese es el título. sí. Bueno, tiene un historial manchado. Y me lo diste el tú. pecado lo persigue. Entonces, Y puede uno también discutir si se van a unir en contra de López Obrador o no se van a unir, pero en el fondo es que tenemos, reconozcamos, campañas sin consistencia programática o ideológica, candidatos que están en una competencia de pragmatismo, incluido López Obrador, vamos, para saber, todo se trata de ganar, a costa de cómo sea, y eso es lo que tenemos que decir. Dentro de eso, ¿quién es el menos malo? Pues corresponde al auditorio decidirlo y a nosotros cuando vayamos a la urna. Vamos, eso por supuesto, pero no es una etapa celebratoria de las virtudes de la democracia. Lo que sí es cierto es que muchas veces sí se utiliza la justicia para efectos electorales, aunque no esté muy armado el asunto. Lo han hecho todos los gobiernos. Lo hizo el PAN, por ejemplo, en Jalisco para golpear al candidato del PRI en aquella época, donde sacó una acusación de ese tipo, le pegó electoralmente y luego, pues no habían elementos, no hay fondos. O sea, también se usa eso. Y esa es la parte en la que se reclama uno que no se utilice la justicia política y electoralmente, pero todos lo hacen. Vamos al siguiente segmento. volvemos y aquí Sergio Aguayo me sugirió el título de este bloque, biografías percudidas. No sé si percudidas o todavía peor, pero bueno, en fin. Hace un tiempo usted recordará, sí, por ahí del 2012, sobre todo cuando se descubrió todo lo de Abarca y su liga con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que seguimos sin saber, por cierto, dónde están. Se empezó a pedir a las instituciones de inteligencia, incluso se le llegó a pedir al INE, a los propios partidos, que por qué no investigaban antes de lanzar a sus candidatos sus ligas con el narcotráfico. Es una cosa muy complicada, si no lo puede hacer el CISEN, no veo quién lo podría hacer. Pero hay otro tema que hoy se añade en las elecciones al crimen organizado y que es el de la corrupción. Y ahí creo que sí se podría hacer con alguna facilidad esto de investigar a los precandidatos antes de que los partidos, recuérdense que todas las coaliciones y todos los partidos que las constituyen traen la bandera de la corrupción, pero la traen así arreando como en Los Miserables. Ahí es la bandera de cada una de las coaliciones de la anticorrupción. Sí, todos dicen que van a acabar con la corrupción, todos hacen en mea culpa, todos dicen que van a cambiar las instituciones y que, bueno, vamos a acabar con la impunidad y con la corrupción. Yo les quiero plantear a ustedes, desde luego al público, sobre todo, ¿por qué no
les decimos a los candidatos o a los líderes de los partidos que investiguen antes de entregar las candidaturas. Lo que yo he estado viendo en los 3 partidos, aun cuando no todos han acabado de dar sus listas de candidatos a delegados de la ciudad, a gobernadores, a diputados federales, etcétera, todos los puestos van a ser 3,300. ¿Por qué no investigan sus trayectorias, sobre todo aquellos que ya ejercieron el poder? Y voy a dar unos ejemplos. El PRI, por ejemplo, la coalición del PRI, va a mandar de diputados federales, por ejemplo, a 7, según dicen las notas periodísticas, a 7 ex colaboradores de Javier Duarte. O sea, ¿qué nos puede, cómo hacemos compatible la lucha contra la corrupción y eso? Yo presumo inocencia. No, a lo mejor esos señores no tienen nada que ver. Acaba de salir otra nota sobre Nubia Mayorga, que también está ligada al caso Odebrecht, ¿sí? Bueno, presuntamente ligada, y va para el Senado. En el caso del Frente, bueno, pues acaban de pescar, decía yo en el bloque antepasado, sí, que acaban de pescar al candidato a diputado por crear empresas fantasmas y mandar dinero hasta la campaña de Moreno Valle. Moreno Valle, que ha sido un gobernador, bueno, hipercuestionado, con varias averiguaciones, varias demandas en su contra, pues su esposa y 7 de sus colaboradores más cercanos van también por puestos del Frente. ¿Y qué decir de Morena? 5, cuando menos, de los candidatos a jefe delegacional tienen o investigaciones en curso, o fueron removidos de su cargo, o tienen una mancha de corrupción, como el reciente Chiguil de Tláhuac con el Ojos y los mototaxis. Entonces, ¿será tan difícil que cuando menos para los 628 a legisladores, a los candidatos a gobernador, les investiguen qué tal ejercieron el poder y nos digan a los electores, oigan, miren, estos sí tienen manchas de corrupción? Se acusan, se arropan todos en esto de la presunción de inocencia. Creo que hay muy buenos militantes en todos los partidos, si no, esto no funcionaría, pero ¿por qué no les ponemos la lupa a sus trayectorias de ejercicio del poder en materia de corrupción a estos cuantitos? Me permito complementar tu propuesta para también hacérsela a los dirigentes de los partidos, porque el hermano gemelo de estas biografías percudidas es la simulación. Y la simulación también es una forma de corrupción y es bastante frecuente que nominen como candidatos a cargos, no solo de elección popular, sino a cargos ejecutivos, a personajes que no tienen la más remota idea de la materia sobre la cual van a gobernar o van a trabajar. Porque en el trasfondo está un problema mayúsculo. Cuando tú hablas con el delegado, conversé con un delegado sobre el ambulantaje, me decía, bueno, los problemas para uno son los beneficios para otro, porque los bancos nos van a pedir los vendedores ambulantes de comida porque les sale más barato eso que ponerles comedor. Tú con un vendedor ambulante pagas 35 pesos, un banco les saldría más caro, entonces prefieren que sean en la calle. Me desvío un poco, pero voy a sonar un poco extremista y grotesco, pero deberían ponerles un examen de oficios, de que saben algo de fontanería, plomería, carpintería, para que puedan vivir de algo que no sea la política, porque uno de los grandes dramas es que tenemos una clase política que solo sabe hacer grillas, porque no es política lo que hacen, grillan. Van como parvadas de un mitin a otro y de una chamba a otra y buscando una asesoría y sus cuotas. Es no solo los cargos de elección popular, en pocas palabras, María Amparo, sino el ejercicio del gobierno en donde también tienen que poner la lupa. Estamos, por supuesto, ya se pasó Navidad, Santa Claus y los Reyes Magos ya vinieron, no nos van a hacer caso, pero al menos señalamos carencias muy graves en la vida pública mexicana. Hay esos temas que ustedes ponen, en particular Sergio, hay una historia de 2.000, 2.500 años detrás. Los griegos creo que lo pensaron, pero ya tenían ese problema. Y su solución, que nunca la pudieron poner enteramente en práctica, es que solamente los ricos podían ser
políticos. Las gentes que tenían el tiempo, los ciudadanos libres que tenían el tiempo necesario para dedicarse a la política y que no necesitaban de ingresos de la política. Pero eran muy poquitos. Y la democracia griega siempre fue de los poquitos. En el mundo posterior, eso ya no funciona. Y lo otro, que pongan agentes que sepan. Bueno, para eso están los servicios civiles de carrera y no se han impuesto en México. Varias veces se ha intentado un servicio civil de carrera, tú haces sus exámenes y luego los mantienes ahí independientemente de que cambie el gobierno. Pero como cuando cambia el gobierno, esos son puestos muy apetecibles, pues entonces para afuera todos y se traen nuevos. Esto sí es posible hacerlo, no se ha hecho en México. Ahora, lo de poner a los partidos a investigarse a sí mismos es una buena idea. Además, no creo que tenga la capacidad de hacerlo, no todos los partidos, porque va a ser muy difícil ponerte a investigar, pero sí sería útil, porque sobre todo si eres un partido de oposición más o menos a fondo como Morena, porque el gobierno que está ahorita tiene la información y cuando quiera se los puede sacar. Entonces ya no nada más por razones éticas, sino por razones prácticas. Tú no puedes poner como candidato a alguien que tiene en su expediente el adversario y que en el momento adecuado te lo va a sacar. Por razones prácticas debería de haber una decisión de las cúpulas de no meterse en problemas de corrupción con sus propios candidatos porque le va a salir muy caro. Le puede salir muy caro. Lo que pasa es que ahí hay un cálculo de costo-beneficio, lo que tú estás planteando. Pero también en lo otro hay un cálculo de costo y beneficio, porque si meten de pronto a gente que tienen cuestiones de corrupción o han tenido un mal desempeño, cosas dudosas, y los ponen de todas maneras de candidato y saltan de uno al otro, a veces es porque esos aportan elementos políticos, tienen clientelas, han usado su dinero, han financiado desde sus puestos ilícitamente al partido o campañas, ¿no? Les cobran cuotas a los empleados, el diezmo, y los mandan a campañas. Entonces, les deben favores, hay compromisos, hay elementos que pueden servir para ganar, clientelas, grupos corporativos, y entonces dicen, oye, pero el expediente de este pues nos lo arriesgamos, es un cálculo de costo y beneficio también. Si le sacan algo, pues ya diremos que es parte de la campaña sucia, ya diremos que es que le están golpeando porque va adelante en las encuestas y claro que va a ganar, y a lo mejor en ese cálculo de todas maneras sale el saldo positivo de decir vamos a apoyar a estos porque les debemos favores, porque nos han ayudado y porque tienen clientelas, corporaciones, financiamiento a veces para ganar. Yo entiendo una frase. Escuchándonos es como un regreso a los escritos de Manuel Gómez Morín en sus inicios, que hablaba de principios y del deber ser. Un mundo en la política que... No, pero yo no estoy hablando del deber ser, estoy diciendo oye, que cada líder del partido vaya... ¿Es el deber ser? No, es una propuesta concreta de política, ¿sí? Oiga, señor, investigue, no está tan difícil, en eso quiero diferir, Lorenzo, contigo, insisto, la presunción de inocencia debe de prevalecer porque si no, pues mañana llenamos los periódicos, no queremos que... tú seas candidato y llenamos los periódicos con infamia, ¿no? Entonces ya, pero sí ya tenemos una cantidad importante de, creo que de periodismo de investigación, aparte de que hay cosas públicas en las procuradurías, en donde pues nos queda claro que cuando menos hay sospechas de problemas no resueltos en los manejos de las delegaciones, que es lo que más conocemos, por ejemplo, Sergio y yo, pero vaya, conocemos de otros diputados, dicen que van a poner, todavía no lo hacen, al diputado de Los Mochis, a Luis Alberto Villarreal, ¿no? De el Frente, aquel del famoso Montana. table dance, el Montana, Montana. ¿se acuerdan, no? Bueno, se le acusó de haber recibido moches. Bueno, si tienes esa sospecha, pues ve y averigua, ¿no? Ahora, lo tuyo que dices de la capacidad, mi problema con si tienes la capacidad o no la capacidad es que los capaces y los incapaces pueden ser honestos y deshonestos. Yo conozco gente muy capaz, con trayectorias muy largas,
que también son corruptos. Entonces, son como dos. ¿Nos vas a confiar los nombres? No. Son dos vertientes distintas, Son dos ¿no? vertientes distintas. No, desde Claro. luego que no ninguna, ni mucho menos la tuya. Creo que es importantísima. Claro, claro. Pero esto que estoy planteando, por ejemplo, a nosotros que vivimos en el DF, pues lo podríamos hacer de los candidatos de las 3 coaliciones a las 16 delegaciones. Ahorita hablé de Morena porque es el único que ha propuesto, ¿no? Pero insisto, habría que poner la lupa en los demás. Y sí es viable, no es el deber ser nomás, Sergio. Nos vamos a un corte y regresamos con el último bloque, ya se nos va a acabar. Pues bien, este último bloque lo titulamos En el norte, que en el norte también se cuecen habas. Se refiere a lo que está sucediendo en el gobierno norteamericano a su nivel más alto. En este momento, como ustedes saben, hay una lucha entre las instituciones, es interesantísimo, entre la presidencia, una parte del Congreso y el FBI, una de las estructuras supuestamente más respetadas, casi sagradas en los Estados Unidos. Para el presidente Trump, la idea de que estén investigándolo por sus vínculos con Rusia a raíz de la interferencia rusa en las elecciones con sus medios electrónicos es simplemente inaceptable. No hay nada, no están buscando nada. Entonces el FBI, que se supone que es una institución neutral encargada de buscar a los malos que quieren afectar al ciudadano normal y común y corriente norteamericano, ¿por qué está buscando donde no hay nada? El FBI sigue buscando y entonces sale ya el Congreso, la parte republicana, con un memorándum diciendo que ahí hay antitrumpistas dentro del FBI, que hay alguien o algunos que están decididos a afectar al presidente. Los demócratas entonces salen con otro memo que todavía no lo conocemos, pero dicen, déjenme publicar el mío, porque ahí desmiento el suyo. Y en fin, pareciera, es una hipótesis simplemente, que ¿se acuerdan ustedes de Steve Bannon, ese consejero del presidente Trump, que estuvo un tiempo en la Casa Blanca, que fue el informador en este libro de Furia y Fuego. Furia y Fuego, que tan mal deja parado a Trump, que ya no está. Pero él en un momento, o en varios momentos, señaló, y esa es la hipótesis, que el objetivo de Trump y de ese grupo es destruir al Estado profundo norteamericano, destruirlo para luego sobre sus ruinas recrear otro, el genuinamente el nuevo Estado norteamericano, que sería el de Trump. Entonces estamos viendo allí una trompiza entre la propia clase política norteamericana que se parece a veces a la que hay en México. Ahí está el tema. Bueno, quisiera darles algunos elementos adicionales. En 1945-46, cuando terminó la guerra, hace 70 años aproximadamente, en Estados Unidos se acuñó la frase del siglo americano, porque había la creencia de que se iniciaba un siglo de predominio mundial de Estados Unidos. Luego vino la caída del muro de Berlín en 1989 y Francis Fukuyama publicó un libro muy influyente, El final de la historia, que se acaba la historia con el triunfo de los Estados Unidos. Y tal vez lo que estamos viendo, Lorenzo, es un recordatorio de la tesis central de Gibbon sobre la decadencia de los grandes imperios, porque buena parte de los problemas de Estados Unidos son de hechura propia. No tienen que ver con, si Rusia intervino en sus elecciones, al parecer, en fin, ese sí es una intervención, pero no hay una potencia hostil que esté buscando destruir el modo de vida americano de ninguna manera. Es un disenso fundamental sobre el modelo de país que evoca ese famoso libro sobre el Imperio Romano, que Auge y caída. auge, decadencia y caída del Imperio Romano,
no estoy diciendo que venga la decadencia, pero ciertamente hay un impulso autodestructivo de la sociedad estadounidense de que están peleados con una profundidad que cuando uno se acerca un poquito ve que va en serio. Sí. No hay reconciliación posible. Yo coincido en que tenemos, a diferencia de lo que nos quiso recetar Trump en su informe anual hace una semana de presentar una América unida, en efecto, hay unos Estados Unidos de Norteamérica muy desunidos, lo ves en todos los ámbitos, no solo entre ricos y pobres, sino al interior de desde razas, clases sociales, ideologías, el Congreso, etcétera. Ahora, no veo, a pesar de esa división, un impulso, como dices, autodestructivo de la propia sociedad, pero sí veo el espíritu destructivo del señor Trump. El señor Trump está proponiendo, seguramente, me gusta mucho tu hipótesis, de que está destruyendo las instituciones y de ahí quiere que surjan otras, pero con todos los defectos que tienen hoy en día las instituciones de los Estados Unidos, de Norteamérica, me parece que son mejores que las que está proponiendo Trump, porque Trump está proponiendo un pacto social que haga todavía mayor la desigualdad. Está proponiendo un pacto social con sus consecuentes o con las instituciones que lo soporten, que haga de la migración. Él habla de que Estados Unidos fue hecho por migrantes en su mismo discurso y, sin embargo, sus políticas son totalmente antimigrantes. Entonces, las instituciones que quiere construir a mí me suenan de horror. Ahora, lo que está haciendo el señor Trump en este caso que tú traes a la mesa es que se está portando como un autócrata, porque él no solamente permitió, yo no sabía que los presidentes tenían que permitir que se diera a conocer parte de los informes de inteligencia del Congreso, sino que le da permiso al republicano de dar a conocer el suyo, a Nunes, y le niega lo mismo a la minoría demócrata, de forma tal que, pues como en los casos que comentábamos hace ratos, que nos vamos a quedar con las ganas de saber, pues pareciera que allá también se cuecen habas y es la decisión del presidente Trump la que dirá si tú y yo y los que nos están escuchando y Sergio, ¿verdad?, vamos a poder saber qué dice la otra parte del informe sobre la injerencia rusa. Me parece, como dicen ellos, outrageous, o sea, nunca visto, ¿no? Eso se mantenía en lo oscurito, pero ahora nos lo dicen, este sí y este no. No creo que debería de haber sorpresa en lo que está haciendo Trump. Aunque muchos decían, no, son campañas electorales, son solamente para su electorado, que es un electorado enojado y demás, pero no lo va a cumplir, hombre, es demagogia electoral, etcétera. No, pues sí, ha venido cumpliendo lo más que él ha podido dentro del marco institucional en el que se mueve, y quizá no haya un elemento, yo también, de autodestrucción de la sociedad norteamericana, pero sí uno muy fuerte de polarización entre bandos, entre grupos, entre sectores sociales, etcétera, que se han venido confrontando a raíz del discurso también un poco incendiario, de golpeteo del propio Trump. O sea, muchos de sus seguidores sí toman, digamos, esa cuestión de confrontarse con otros, y eso está haciendo bastante daño. No sé en qué va a acabar Trump, no lo sé. No sé cuál va a ser el saldo para Estados Unidos, pero este desastre que está generando, estas confrontaciones, ruido interno, en fin, con los daños colaterales o daños que pueda hacer incluso a la economía del país y a sus relaciones internacionales y demás, era algo que previó justamente los constitucionalistas a través del colegio electoral, en donde lo diseñaron justamente como un filtro para decir, cuidado con la gente que llegue porque hay mucha demagogia en esto, porque hay gente que se puede colar. Tienen que tomar por lo menos 3 elementos para que ustedes sean los que decidan y eviten que llegue alguien que no tenga experiencia de gobierno, alguien que pueda estar vinculado o apoyado de alguna manera con alguna potencia extranjera y alguien que genere un discurso de odio y de división interna dentro del partido. Bueno, lo que pasa es que con el colegio electoral pasó desde el principio, lo que sucedió es que se partidizó. Lo que decimos aquí un poco del INE, del tribunal, ahí se partidizó. Entonces le quitaron la autonomía que los constitucionalistas le dieron al colegio electoral y hacen los electores hacen lo que sus partidos les dicen. Se partidizó. Entonces llega la línea de los partidos y eligen a quien formalmente haya ganado, a quien les diga su partido, en todo caso. Así
sea alguien como Trump, que era exactamente el que reúne todas las condiciones que los constituyentes habían previsto, es decir, aguas con esas personas, aguas con ese perfil. El colegio electoral fue propuesto cuando Estados Unidos estaba gobernado por una élite, una aristocracia, aunque no eran formalmente aristócratas, pero gentes de dinero, de educación, etcétera, y pensaron que por ahí iba a seguir Estados Unidos, pero cuando llegó Jackson ya se amoló la cosa, y este es el nuevo Jackson. Este llega realmente a destruir sin ningún recato, y tan abiertamente hace su reforma impositiva, que es para él, en primer lugar, para él personalmente, para su grupo, y ya todo lo demás es lo de menos. Pero, y en eso la autodestrucción que dice Sergio, es que se lo quieren creer, aquellos a los que está perjudicando quieren creérselo. Esa parte sí yo no la entiendo, pero fíjense que nos tenemos que ir, somos muy puntuales en esto. Les dejamos y recuerden que tenemos una cita la semana entrante.